empresa cuenta con dos grandes máquinas, una de tamaño, llamémosle medio, en lo que hace a pilotaje, y una máquina de envergadura más grande, que básicamente esa máquina abarca otro tipo de cliente y de mercado. Vamos a llamar una máquina de medio porte y una máquina de gran porte. La máquina de medio porte, la que justo estamos acá en esta obra, tiene básicamente un mercado más residencial o más urbano, llámese edificios o viviendas también. Hemos tenido cierta demanda de vivienda en ciertos lugares, que fundaciones por medio de pilotines o pilotes chicos. Y esta máquina, por un tema de tamaño y por un tema de manipular dentro de un terreno complejo de tierra, de herramientas y de poco espacio, es ideal para la envergadura de trabajo que es demandada, es decir, pilotes de medio porte en un rango determinado. La máquina de gran porte tiene un mercado distinto, es un mercado más vial, todo lo que tenga que ver con las fundaciones de las obras de arte, de una obra vial. También es de residencial, ya estamos hablando de otra escala residencial, hablo de edificios de mayores diámetros que se asemejan a los diámetros de una obra vial. Actualmente esa máquina está trabajando específicamente para lo cual en su momento fue adquirida, y está trabajando en una obra vial en una ruta que se llama Variante número 34 en Santa Fe, en la zona de Rafael. Y ahora vamos a hablar de los estudios de suelo y cuál es su importancia, algo que ya está incorporado en las mayorías de las normativas urbanas sobre construcción y que los profesionales saben muy bien cuál es su importancia, pero a veces para algunos clientes que no conocen muy bien sobre el tema les parece un gasto y no una inversión que termina rindiendo sus frutos a largo plazo. La importancia del estudio de suelo creo que es fundamental, y a su historia creo que ha cambiado también la cultura en la gente y en los profesionales esa importancia. Hace algunos años, no se tenía mucho en cuenta dentro de la importancia y se consideraba como un costo adicional que no quería ser tomado por parte sea de los dueños o por parte de los profesionales. Entonces, en la cultura estaba como mal visto solicitar un estudio de suelo, era un gasto adicional que no era necesario. Sea para obras de gran porte, que siempre fue hasta necesario y exigido por las reglamentaciones, para obras urbanas, residenciales, viviendas familiares, es muy importante por todas las posibles patologías que puedan aparecer en el tiempo y no han sido tenido en cuenta al momento inicial y al inicio de una obra. Creo que ahí eso es crucial, porque con el tiempo se ha visto las consecuencias de eso, las patologías a futuro, y me parece que los profesionales y los dueños han padecido esa situación y han determinado que es crucial solicitarlo antes para evitar esos problemas a futuro. Y ahora el ingeniero Fabián Pagnoni nos va a contar en relación a las características del suelo de la región, con qué nos encontramos en nuestros suelos y los problemas de las arcillas y las vertientes. Los problemas de la región básicamente radican en su origen por la presencia de arcillas expansivas. Eso sale y se determina en un estudio de suelos previo a una construcción. Es crucial determinar el tipo de presencia de la arcilla, llámese la potencialidad de esa arcilla expansiva. ¿Por qué? Porque lo que el estudio de suelo determina es cuantificar la potencialidad de esa arcilla expansiva y después dar las sugerencias al calculista de lo que requiere y necesita para fundar esa estructura y que no le suceda nada, no tenga ningún tipo de acción en el transcurso del tiempo de vida útil de esa obra. Las vertientes tienen su fenómeno que puedan profundizar ciertas presencias en el suelo. No siempre es así, hay veces que sí y hay veces que no, pero las vertientes hay veces que no son naturales, sino son vertientes, digamos, que vienen de posibles desagües o roturas de cañerías que uno no sabe el origen y modifican el estado natural de cierto estrato de suelo, y por ende hay que tener en cuidado más que nada en qué profundidad estamos encontrando ese tipo de suelo que ha sido modificada su consistencia natural a raíz de la presencia de las napas o en este caso de las vertientes, ¿no? Y ahora nos vamos a detener en qué consiste un estudio de suelo, cómo se realiza en la práctica
y cuáles son las profundidades en las que se trabaja. Bueno, la realización del estudio de suelo es bastante más artesanal. Existen maquinarias para eso, pero básicamente tiene que ver con un ensayo de Standard Penetration Test, SPT, normalmente conocido. Está todo normado y reglamentado su ejecución. Consiste de un trípode llamado cabreada que se determina y se comienza perforando sacando muestras inalteradas y muestras alteradas. Cada ciertas profundidades se realizan ensayos con este nombre que decía, Standard Penetration Test, que está normado, que consiste de una pesa que hace un golpe para penetrar una cabeza de golpe cierta profundidad y se cuentan los golpes necesarios que requiso para poder penetrar esa profundidad en el suelo. A raíz de todos esos resultados que se obtienen en campo, se llevan al laboratorio, se analizan de las muestras alteradas y las inalteradas los resultados y se hace un informe geotécnico. La profundidad del estudio de suelo varía y radica más que nada en las alturas de los proyectos. Vamos a especificarlo. En una vivienda de planta baja o planta alta, normalmente en función de esa altura y de la determinación más o menos aleatoria de la posible fundación, se determina una profundidad tipo que sobrepasa por debajo de la posible profundidad de fundación. En el caso de los edificios que requieren cimentaciones profundas, se requieren de mayores profundidades. Por ejemplo, en esta obra el estudio de suelo fue realizado por Geocimenta y se está fundando a los 8 metros más o menos de nivel de vereda, y el estudio de suelo fue realizado hasta los 10 metros de nivel de vereda. En una casa tradicional de planta baja, planta alta, estamos hablando de que estudiamos un perfil hasta los 5 o 6 metros más o menos. Y una de las tendencias que estamos viendo en este invierno y en la primavera también tiene que ver con el auge de la construcción de piscinas. Las piletas para el verano, en el contexto de la pandemia y de la incertidumbre si mucha gente va a poder viajar o no, realmente que está haciendo un boom en toda la Argentina. Le consultamos al ingeniero Fabián Pagnoni en relación a los estudios que realizan ellos para la construcción de piscinas. El tema de las piletas es un caso bastante particular y bastante nuevo. Obviamente en este contexto de pandemia seguramente ha aumentado exponencialmente las instalaciones de pileta. Nosotros hemos recibido en los últimos 30 a 60 días solicitudes de presupuesto para hacer el estudio de suelo ya en el proyecto con la pileta como anteproyecto prevista que se va a construir. Uno de los fines que hacemos es tratar de ubicar un sondeo de perforación, es exactamente donde va a estar la pileta para saber el perfil exacto de donde va a estar ubicada la pileta. Muchas veces no difiere de la vivienda en sí y otras veces tiene sus pequeñas diferencias. Hablo de lo representativo de ambos sondeos, uno en la vivienda, uno en la pileta, para dar las recomendaciones necesarias para esa instalación. Y le consultamos al ingeniero Fabián Pagnoni en relación a los usos del estudio del suelo en el caso de las piscinas y de las construcciones más chicas. ¿Es siempre necesario un estudio del suelo? Bueno, básicamente lo que hoy inicialmente dije, la presencia de arcillas expansivas. La presencia de arcillas expansivas tiene su acción en el tiempo cuando tiene presencia, digamos, de agua y puede absorber agua y aumenta su volumen y genera presiones que pueden no estar estipuladas. Con el tiempo aparecen las patologías de posibles fisuras, posibles levantamientos del fondo de la pileta que requiere su atención y su arreglo de la pileta. Y tal vez con un estudio de suelo posiblemente se pudo haber prevenido esa situación y no saberlo después una vez que la pileta esté instalada. Considero como profesional que sí es necesario, creo que es suficientemente necesario para determinar más que nada en ciertos lugares. Ahí estoy un poco más abierto a decir, tal vez hay zonas y regiones de la ciudad que indudablemente no se puede escapar de hacer un estudio de suelo. ¿Por qué? Porque generalmente la pileta en los últimos tiempos surge como posterior al proyecto de una casa, una vivienda ya plantada. Después de unos años se hace una pileta y ahí generalmente no se solicita un estudio de suelo. Ahí en cierta zona de la ciudad yo lo recomendaría que se hiciese para evitar este tipo de inconvenientes que acabo de denunciar.